Buenas tardes, mi nombre es Glelimar García, estudiante de la sección 15 del primer año de Medicina en la materia Medicina General. Les voy a hablar un poco sobre la que es la mnemotécnica llamada Alicia Fredusa. Por definición, la mnemotecnia es un proceso intelectual que consiste en establecer una asociación o un vínculo para recordar alguna cosa. En el área de la medicina es muy popular entre estudiantes y profesionales, debido a que ayuda a retener la información en la memoria de una forma más sencilla y que no se puede olvidar con facilidad. La más común es Alicia Fredusa, que es una mnemotecnia utilizada para recordar la semiología del dolor. Con ella se pretende recordar todo aquello que se ha de preguntar a un paciente cuando se refiere al dolor. El significado de Alicia es el siguiente. Con la A es la antigüedad o la aparición, es decir, los antecedentes del paciente con respecto a estos síntomas del dolor. La primera letra hace referencia al tiempo transcurrido del comienzo del dolor. La pregunta más común utilizada es ¿dónde le duele? Puede referirlo en días, en meses, semanas, en años, etc. Estas son respuestas que nos permiten le permiten a los médicos en el diagnóstico para calcular el tiempo de la evolución del padecimiento. Y algunas preguntas aparte de estas pueden ser cuánto tiempo ha estado presente los síntomas o el síntoma, si el inicio se produjo de una forma lenta o rápida, si ha habido una causa conocida o desconocida que provocó el inicio de los síntomas. Las respuestas a estas preguntas proporcionan una información de la naturaleza del problema, en otras palabras, sobre los posibles procesos patológicos implicados. Para confirmar la relación de los síntomas, debe preguntarse al paciente cuándo comenzaron los síntomas en la relación a otros síntomas. Cuando hablamos de la localización, es dónde le duele. Si el paciente se puede señalar la localización exacta de los síntomas, podría ser muy importante y se debe realizar con una diferenciación clara entre las zonas del dolor, con las de parestesia, rigidez, debilidad, de forma de que ayude a establecer los diferentes síntomas y sus interrelaciones. Y la localización de los síntomas no siempre identifica la estructura afectada, ya que los síntomas pueden presentarse en otras zonas y estar originándose en una zona alejada. Por ejemplo, un dolor en el codo puede tener un origen cervical, como una radiculopatía cervical. Se habla del dolor referido, entonces, hablando de lo anterior, cuando la manifestación de los síntomas está alejado del tejido patológico. Y cuanto más central es la lesión, es más posible que sea más extensa la zona del dolor referido. Saber el lugar donde el paciente menciona sentir el dolor nos permite limitar el daño a un determinado número de órganos, tanto al inicio del cuadro como al momento de la exploración. Esto es muy importante, ya que nos puede dar una aproximación de la etiología del proceso que esté pasando. Entonces esto puede indicar, él puede indicar un dolor, una causa local, un origen referido, una distribución dermatomérica de un nervio o una raíz dorsal, o puede no tener patrones neuroanatómicos tradicionales. Tenemos como ejemplo la localización de las regiones del abdominopélvica para localizar el dolor relacionado con los órganos. Tenemos el epigastrio, el mesogastrio, el hipogastrio, el hipocondrio derecho, izquierdo, el flanco derecho, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Y cuando hablamos de los cuadrantes, hablamos del superior izquierdo, cuadrante superior izquierdo, cuadrante superior derecho, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Por ejemplo, si el dolor se localiza en el hipocondrio izquierdo, podríamos sospechar un daño en el ángulo cólico derecho, en el estómago o en el vaso. Y esto nos ayuda a reducir nuestros posibles diagnósticos y hacer un uso correcto de esta información. Es muy necesario para tener el conocimiento de una manera más rápida, y es necesario saber de anatomía y de las relaciones anatómicas. Cuando hablamos de la I, que es la irradiación o la propagación, cuando hablamos de un dolor irradiado, es aquel en el cual la estructura dañada afecta a los nervios cercanos a ella. Estos nervios se dirigen a alguna otra parte del cuerpo, por lo tanto un órgano o estructuras sanas también sienten dolor. Y cuando hablamos del dolor radiado, se transmite por todo el trayecto del nervio según la distribución segmentaria que tenga esto, o periférica.
Suele acompañarse de hiperagesia, hiperestesia, dolor profundo al tacto y a la vez bien localizado en la distribución radicular o nerviosa. El dolor radicular se produce por la estimulación de una raíz nerviosa o la inflamación de un ganglio en la raíz dorsal, que se siente como una calidad lacerante y de distribución segmentaria. El ejemplo de esto es la neuralgia del trigémino y la meralgia parestésica. Cuando hablamos de la letra C, es el carácter o característica o cómo es el dolor. Esta se le puede preguntar al paciente cómo describiría su dolor. La calidad del dolor puede aportar una pista acerca de las estructuras anatómicas. Normalmente el adjetivo que da el paciente para describir su dolor suele ser de naturaleza emocional, como puede describirlo como desgarrador, miserable, terrorífico, y sugiere un componente conductual importante en el problema del paciente. El dolor puede ser opresivo, como en el caso del infarto, lacerante, tipo cólico, etc. También puede ser superficial, profundo, pulsátil o constante. Y estas descripciones orientan al tipo de daño que origina el dolor. Explicando un poco más de las características, tenemos cólico, que aumenta progresivo hasta la máxima intensidad y luego disminuye, y quemante, que es urente, sordo, que es mantenido, leve, impreciso e incómodo. Neurálgico, que recorre un nervio, punzante, que lo describen como puñaladas, fulgurante, como un rayo látigo de descarga eléctrica, talabrante, que es intenso como un taladro, y esto permite distinguir el factor causante superficial o profundo. Hay varios patrones que ayudan a distinguir diferentes estados dolorosos. Por ejemplo, la neuralgia de trigémino presenta normalmente unos síntomas asociados que lo asocian los pacientes como un flash breve, mientras que el dolor inflamatorio o la migraña tienen un patrón rítmico. La cualidad del dolor, desafortunadamente, las descripciones de muchos pacientes varía confundiendo lo que es dolor somático, visceral o neuropático. Cuando hablamos de la siguiente I, que es la intensidad, esta abarca lo que sería de un dolor casi imperceptible que permite al paciente realizar todas sus actividades hasta el dolor con una intensidad que hace que sea incapacitante para el paciente y lo postre en la cama. La intensidad de dolor en la mayoría de los casos es indicador de gravedad, y hay que tomar en cuenta el umbral del dolor del paciente, y que esto varía de persona a persona, y que hay padecimientos en el cual el dolor no es constante, como en el embarazo ectópico, y que se desata al final en el caso que rompe las trompas del falopio, y ahí el dolor disminuye considerablemente. La intensidad es el parámetro más difícil de determinar, ya que no se puede medir y se estima la función de lo que manifiesta el paciente, y con la habilidad que tenemos para examinarlo, su personalidad y su estado físico. Y para ayudar al paciente a cuantificar su dolor se utiliza la escala EVA, que es la escala neurológica visual, que consiste en una línea de 10 centímetros que marca desde su inicio no dolor y hasta el final un máximo dolor inimaginable, que se puntúa del 1 al 10 o de una regla del 1 al 10 centímetros. Del 0 tenemos que es sin dolor, 1 es dolor leve, 2 dolor moderado, 3 dolor severo, 4 dolor muy severo, 5 es un máximo dolor. Y para la comparación el paciente identificar también la puntuación que otorga a su peor dolor. Para asegurarse que no utilice un solo valor numérico para definir su dolor, los números son únicamente para que queden registrados. Esta puntuación de la intensidad del dolor puede registrarse varias veces al día para obtener un diario del tratamiento del paciente o un diario del dolor. A partir de se puede juzgar lo que sería el comportamiento del dolor a lo largo de las 24 horas. Esto es útil particularmente en los pacientes que tienen un dolor crónico para determinar los patrones del dolor y los factores desencadenantes. En la A, que es los factores, vendría siendo los atenuantes y los agravantes. Se le pregunta si hay algo que calma o disminuye el dolor, o si hay algo que lo aumenta. Cuando hablamos de estos factores atenuantes y agravantes, se utilizan en primera instancia para hacer una idea de la gravedad, la irritabilidad y la naturaleza del problema, y el comportamiento de los síntomas, que estos pueden ser evaluados más adelante.
Cuando hablamos de los factores agravantes, son los movimientos o posturas que producen o aumentan los síntomas que causan dolor en el paciente. Hay que establecer cuáles son el tiempo que tardan en desencadenarse los síntomas o que empeoran, ya que indican la dificultad o la facilidad de reproducir los síntomas el momento de la exploración física y la irritabilidad de lo que sería su patología o la posible patología. Cuando hablamos de los factores atenuantes o mitigadores, son movimientos o posiciones que alivian los síntomas del paciente. Como los agravantes, hay que establecer cuáles son estas. Indican lo difícil o lo fácil que puede ser aliviar de los síntomas en la exploración y en la exploración física, y aportan información sobre su irritabilidad. Los síntomas que se alivian rápidamente pueden responder mejor al tratamiento que los que tratan más en aliviarse. Y es importante determinar si el dolor se modifica con alguna postura, decúbito, de bipedestación, en deambulación, en flexión, extensión o al cargar un peso. También deben ser evaluados los factores importantes como es la depresión, el estrés, las emociones, los cambios bioquímicos, hormonales, los desencadenantes ambientales, por ejemplo las dietas, los cambios de estaciones, entre otros. Y todo esto proporciona una clave del diagnóstico y el tratamiento. También otros factores, puede ser algún tipo de alimentación muy picante, muy condimentado, muy grasoso. Son muchas las causas del aumento o la disminución del dolor. Por ejemplo, también tenemos en la tos, al evaluar la respiración, la posición, la defecación, son los principales factores a evaluar. Cuando hablamos de FR o la FRE, es la frecuencia, que en esta parte se le pregunta al paciente que cada qué tiempo aparece su dolor o si es perenne. Cuando hablamos de un dolor perenne, es que dura para siempre o mucho tiempo. En estos casos hay que estar muy pendientes de la frecuencia de este dolor, ya que el primer objetivo es descartar alguna patología orgánica peligrosa que para el paciente que sea tratable, como las fracturas o el cáncer. Normalmente en fracturas cerradas, ya que el dolor puede ser callado, pero puede tener mucha frecuencia. Igual en el cáncer, que puede hasta llegar a ser metástasis. Por ejemplo, este dolor oncológico puede despertar por la noche y se asocia a otros síntomas, pero la frecuencia de esta es más constante. Cuando hablamos de DEU o DU, es duración, que es cuánto dura su dolor. Esta pregunta se le hace al paciente para determinar lo que sería la duración y las características temporales del dolor. Hay que preguntar al paciente si este es continuo, si es intermitente, si es pulsátil o si se caracteriza por un aumento o una disminución de la intensidad de la forma de onda del dolor. Se puede medir la intensidad para describir cómo comienza, la rapidez en que aumenta y la duración y la forma en la que se disminuye. Y también se va a relacionar el dolor con según la hora del día, semana, estación, o un factor que lo libere, que sería, o lo desate, que sería emocional o ambiental. También debe de tomarse esa información. SA o SA, que son los síntomas asociados, que se le pregunta al paciente, además del dolor, si él siente algunas otras molestias. Y la relación entre las zonas asintomáticas, sintomáticas, es una cuestión muy importante, ya que ayuda a establecer las conexiones entre los síntomas y aporta también lo que es pistas acerca de las estructuras o la estructura que están fallando. Por ejemplo, si se percibe un dolor en la cara posterior de la pierna, cuando empeora el dolor de espalda, esto sugiere que el dolor de la pierna y el dolor de espalda están siendo provocados por la misma estructura. Si por otra parte los síntomas aparecen por separado, de manera que el paciente tiene un dolor de la pierna sin dolor de espalda y dolor de espalda sin dolor de pierna, esto quiere decir que las diferentes estructuras que están produciendo estos dos síntomas. Y esto se puede evaluar finalizando con un mapa corporal para registrarlo. Gracias.